Ok, parece que estamos en vivo. Y como siempre, esto es Pirate Dev Radio. Aquí hablamos de desarrollo de software. Conmigo, como siempre, está Gerardo García. Gerardo, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas noches. Gracias por la invitación una vez más. Ya tenemos un rato sin vernos y pues ya hacía falta juntarnos un rato a conversar. Sí, señor. Perfecto. Y pues hoy andamos de gala. Hoy tenemos invitado por primera vez. Creo que es el primer invitado de todo el podcast. Y esperemos que sea el primero de muchas veces que nos acompañe. Don José Fernández, ¿cómo está, don José? Hola Miguelón, muchas gracias por la invitación. No sabía que era el primer invitado del podcast. Eso me da tremendo honor, sinceramente. Y Juntarnos un rato a conversar. saludos a todos los que nos estén escuchando. Ah, sí, muchas gracias. No, pues obviamente iba a ser usted el primer invitado, ya se lo había prometido. Nomás no habíamos concordado en tiempos, pero pues aquí estamos. ¿Cómo ve? Perfecto. Perfecto, perfecto. No, pues empezamos si quieren. Como siempre, empiezo con, ¿cómo le llamamos? La bitácora del capitán, los anuncios. Eh, Pocos anuncios, otra vez, estamos en Patreon. Si ustedes quieren mejorar la calidad del podcast, ahí tenemos un Patreon, el cual les dejamos link en las notas del show. Y cualquier aportación que ustedes hagan, el punto es nada más mejorar la calidad del contenido y si se puede crear más. En todo caso, no tenemos nada detrás de un paywall. Las aportaciones son nada más para eso, para mejorar el contenido y puede que agregar más y desbloquear tiempo para que podamos hacer contenido de más calidad. Eso sería todo. Nada más, también muchas gracias a los nuevos Patreons. Creo que llegaron esta vez 2 más. Ya tenemos 7, si mal no recuerdo. Y por otro lado, también me llegaron unas donaciones, pero esas fueron de una sola vez, no se suscribieron. Me llegaron unas donaciones por otra página. También muchas gracias a los que donaron. Eh, Pienso que con eso voy a ajustar ahora sí a pagar, aunque sea un editor para los siguientes capítulos. Y pues sí, nada más en ese lado. Gerardo, ¿tienes alguna noticia que quieras compartir? Pues yo muy contento porque esta semana ha sido muy difícil para mí, ya que mi Sí, esposa y yo acabamos de convertir en padres. Entonces hemos estado balanceando todos los nuevos retos que vienen con eso, pero muy contentos. Y me da mucho gusto estar aquí y compartir esas cosas también. Una pequeña tangente. sí, eso creo que don José también acaba de tener unas gemelitas hace poco. Exactamente, hace casi 3 meses ya. Casi poquito, 3 meses, ¿no? Sí, Es al bien, menos es a mí, bien, diga. de verdad que el reto es grande cuando son jimaguas o gemelas porque es difícil a veces. Pones a una a dormir, a la otra se despierta. Es una historia de nunca acabar. Entonces, lo que te puedo garantizar es que ese paraíso de dormir 8 horas continuas se acabó para siempre. Sí, señor. Eso que ni que no. Y no, yo también pensé que Gerardo iba a tener gemelas en la familia de su esposa. Suelen salir muchos gemelos, ¿verdad? Teníamos esa sospecha, pero pues bueno, nos llegó Y una, pero bien grande. exacto, porque en la familia de Gerardo son muy grandes, nacen muy grandotes los bebés. Vale por dos. Exactamente, valen por dos. Bueno, pues entonces, habiendo dicho eso, si quieren empezamos con los links que traemos. A ver, voy a pues, empezar a poner en pantalla. Y si quieren empezamos con este link que traemos así de dato curioso. Hace poquito, en agosto 11, estaba checando Twitter y resulta que GitHub ya te permite ver cualquier repositorio en Visual Studio Code dentro de tu explorador, y nada más tienes que presionar punto. Lo estuve calando un rato. La verdad es que cuando me lo mostraron, lo primero que traté de abrir es un repositorio privado que tengo de infraestructura, porque dije, no, pues esto va a estar chido para cuando necesite modificar algo rápido y pues obviamente se dispara la línea de ensamblaje de CI/CD. Dije, a ver, lo voy a calar y sí, sí jaló. Tenía unas poquitas bronquitas, pero sí jaló muy bien. Eh, Otra funcionalidad que también estaba checando es a ver cómo lo puedes empujar. Ya ven que Visual Studio Code tiene ya incorporado la integración con Git. Y sí, inmediatamente lo estuve calando un ratito, estuve haciendo un poquito de cambios. Yo no soy usuario de Visual Studio Code, yo regularmente utilizo más los productos de JetBrains, IntelliJ IDEA, WebStorm y todos esos.
Y la verdad es que de todos modos esto sí aliviana mucho. Al menos yo he conocido varios desarrolladores que editan todo ahí directo en GitHub, entonces no se me hace lo más, eficiente, pero, pues, ya ahora ya tienen más formas de ser más eficientes. No sé qué piensan ustedes. Primero usted, don José. No, yo en lo personal me recuerdo, había un programador, de hecho, cuando estaba trabajando en Home Depot, Ujú. que hacía todos los cambios y todo lo que tenía que hacer lo hacía directamente en GitHub. Yo me quedé perplejo. Sí. Pero él escribía todo su código, hacía sus commits, ponía sus comentarios, eh, y le funcionaba. Vaya, mire. Pues, yo conocí otro cuate también, pero, ahí más bien el cuate era muy junior, o sea, no era, ¿cómo diré? No tenía tanta proficiencia. Yo supongo que lo editaba ahí mismo porque le daba flojera, pero nunca clonaba los repositorios. Y el cuate ahí mismo editaba todo, si tenía que editar varios archivos, hacía un commit para cada archivo, entonces eso como que nos hacía enojar a los demás, pero sí, pues ya después le fuimos explicando por qué es importante meter, cambios lógicos, aunque sean en varios archivos en un commit, pero ya este cuate sí era muy, muy junior, entonces ya después se agarró la onda, pero sí lo hacía todo también ahí. Nomás que eso era en Azure, y no sé si ha visto usted el editor de Azure, pero el editor de Azure pues está muy, minimalista. O sea, realmente no tiene ni shortcuts, no hay forma de editar varias cosas, no hay forma de meter commits de más de una sola línea, ese tipo de cosas. Entonces también así como que no estaba muy eficiente. No sé si has visto algo así, Gerardo. Sí, bueno, a mí, ahorita que estabas diciendo que lo has usado un poco, Sí, y como dijiste que era un repo de infraestructura, me imagino que son un puñado de archivos con configuración, nada muy sofisticado. sí. Me encantaría ver cómo funciona con este autocompletado de sintaxis, sobre Oh, todo cuando te autocompleta tus propios métodos, cosas que tú has definido dentro de tu proyecto. En VS Code, nosotros usamos VS Code, de hecho, para todo básicamente. Y oh, digamos, un trend, por decirlo en inglés. Es un trend que he visto de que mucha gente se está ah, yendo hacia implementar todo en VS Code, como que se está volviendo digamos, algo ya fijado en la industria. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, creo que habla mucho de el esfuerzo que hizo Microsoft de abrirse, y una de las cosas buenas que salió de Microsoft abriéndose fue esto. Entonces, sí. enhorabuena por Microsoft. Pero sí, es pesadísimo. O sea, las interfaces web, bueno, ya tienen su sobrecarga de por sí, o sea, porque mucho de todo lo que le da el power, como que todo su terminado fino a VS Code es mucho desarrollo web encima de sus interfaces, Ujú. y se vuelve muy pesado con repos grandes. Tenemos un meme en la oficina de que por favor no me hagan cargar. Mi mamá me regaló una nueva laptop y se calienta cada vez que abro VS Code, entonces por favor no me asignen ningún ticket que me requiera cargar el repo de frontend porque se me van a quemar las piernas. Es como un meme ahí que circula, es un catchphrase, está muy interesante. Pero a lo que voy con esto es de que la versión desktop sufre de estos inconvenientes, y claro, pues estamos hablando de repos de varios gigas de código, entonces Oh, me gustaría ver cómo se desempeña ya con repos verdaderamente grandes. oh. Yo realmente no le veo el valor, pero bueno, Sí, ¿no le ve el valor a tenerlo ahí mismo corriendo? no sé, es que también depende de lo que puedas estar haciendo, ¿no? Si es Ujú. quizás algo bien, bien sencillo y corto, como tú dices, Sí. hay ciertos trabajos que requieren que haya múltiples archivos abiertos, que tengas que hacer modificaciones en múltiples partes del código. Ujú. Entonces ahí sí se vuelve un problema, ¿no? Sí, Quizás algo sencillo, algo bien, bien mínimo. eh, Quizás tenga, sencillo, tenga sentido por la rapidez que se pueda ejecutar, pero no sé. sí. También yo estoy pensando ahorita más detenidamente en los plugins. O sea, te va a preservar los plugins que estás usando si abres repositorios diferentes, cosas por el estilo. Eso lo voy a tener que checar, pero sí, o sea, es conveniente,
pero al mismo tiempo no veo a alguien, codificando todo el rato desde Chrome, abriendo los repositorios así. O sea, sí, así como usted lo dice, también a veces no le veo caso. ¿Cómo ven? Okey, pero si quiere, entonces vamos al siguiente tema antes de tocar el principal. Este, okey, bueno, y aparte es como link complementario de CodeSpaces. A ver, Gerardo, platícame de CodeSpaces. Sí, de hecho, me llegó a la mente cuando me estabas comentando de esta nueva feature que comentabas de GitHub, Ajá, porque tiene un tiempo también que GitHub está empujando algo que ellos llaman code spaces, ajá, que a lo que he entendido, digo, y no lo hemos implementado a nuestro lado, pero es una forma de que tú puedas hacer como entornos de desarrollo locales. Creo que hay mucha gente que muchísima de su documentación, muchísimos de sus procesos y mucho de su tiempo se va en darle mantenimiento a cómo eh, ejecutar algo, un servicio o algún pedazo de código de forma local. okey, Y GitHub se dio cuenta como que esto era un problema, querían atacarlo y crearon esto que se llama Code Spaces, que no es otra cosa más que ellos virtualizan. Tienes como unas scripts y unas configuraciones que te permiten hacer como el bootstrap de es como un mini deployment a un ambiente local virtualizado. Entonces, eso como que democratiza, si se puede aplicar esa palabra, o se podría decir que hace el flattening de todas las rutinas que necesitas para echar a andar tu ambiente local. Ya no tienes que depender de la máquina en específico en la que estás trabajando, que es un ya, poquito también como el ánimo que se tenía detrás de la otra feature que tú estabas compartiendo, como de que, pues abro GitHub, tengo un web browser y ya está. Ahí tengo mi ambiente de desarrollo para editar, no para ejecutar. sí, Este es como el siguiente paso de que vamos ejecutándolo también de una forma repetible, de que no tengas que dedicarle mucho tiempo en establecer tu ambiente de desarrollo local, porque te lo da Code Spaces. Es algo interesante, obviamente está muy opinionado, como dicen por acá, porque está corriendo del lado de GitHub. Entonces, ellos tienen sus parámetros para saber qué ejecutan primero, qué ejecutan después. Tiene como sus lineamientos. Está interesante la herramienta. okey, Pero la noticia era que como que GitHub está consumiendo su propio producto. Su producto más grande pues es GitHub, el, el binario, digamos, de cómo ejecutar GitHub en uno de tus servidores, porque venden el producto como Enterprise. ajá, Entonces tú pagas unas licencias y tú lo puedes instalar en tu infraestructura y tener tu propio GitHub Enterprise um, para tu empresa. Y hay muchas empresas que así lo hacen. De hecho, mi empresa lo tiene así también. oh, Entonces, ese repositorio es uno de los más viejos, es el más viejo que tienen. De hecho, lo puedes encontrar en github.com/github/github. Básicamente ese es el URL. sí, Y tiene 14 años ese repositorio. Entonces son millones de edits, tiene muchísimas cosas. ujú, Eh, pero cuando querían correr GitHub localmente, el equipo de desarrollo de GitHub está todo lo hacen por muchísimo tiempo, lo han hecho en computadoras Mac y se ajá, dieron cuenta que, pues ahora para querer usar su propio feature de poder usar esta Code Spaces, ey, tenían que ir y revisitar todas esas decisiones o cosas, configuraciones donde se asumía que el ambiente de desarrollo es Mac. Y es ujú, como que una lectura interesante de cómo fueron depurando todas esas decisiones, fueron revisitando todos esos lugares donde hacían esas presunciones y eh, fue bastante trabajo, pero al final de cuentas valió la pena. Y digo, si eres GitHub y estás empujando una herramienta, tienes que usarla. Creo que eso es un poquito de lo que va en esto y pues sí, se ve interesante. A ver, espero que algún día tengamos oportunidad más de explorar un poco más la herramienta. okey. Pues, hasta eso yo no he utilizado la versión Enterprise de GitHub. Lo que sí sé, bueno, lo que sí sabía era lo que tú mencionas, pero regularmente me toca trabajar con otros, otros software on-premises, así como Bitbucket, o si estás dentro de Azure, me toca utilizar los repos de Azure. Eh, Lo, lo que tiene GitHub es que es caro. eso sí Entonces, no lo por sabía. eso es, por eso Okey. es que no es como que lo usan mucho las startups y creo que es un poquito de lo que vamos a hablar en el siguiente artículo, pero Ujú. cuando una startup quiere empezar,
se trae a contrata mucha gente que está contribuyendo a open source, que son recién graduados, que están haciendo como cosas que todavía no tienen muchísima experiencia y sus primeras entradas en este mundo del desarrollo de software es haciendo modificaciones a proyectos open source. Y muchas de esas veces lo hacen a través de GitHub el público. Entonces, una Ujú. empresa que quiere avanzar rápido les va a costar un billete tal vez hacer un GitHub Enterprise, pero sus desarrolladores van a tener una ventaja de que están relacionados con el ambiente, se van a sentir en casa y van a poder producir código más rápido que si les pones un Bitbucket o un Mercurial que en su vida lo han Ey, tocado. sí, pues yo creo que muchos estamos acostumbrados también a GitHub. No sé usted, don José, ¿usted qué ha usado? Sí, dijiste Bitbucket, ese Ujú, era uno grande. Por ejemplo, yo lo usé mucho entre el 2015 y cuando estuve, 2014, de hecho, 2014, 2018, cuando estaba 2017, cuando estaba con The Home Depot. ujú. Am, de hecho, había otro que se llamaba GitLab, creo que era. GitLab, sí. Sí, también muy buenos. Ya. Y yo me acuerdo que tenía un feature, ahora no me acuerdo el feature que era, pero tenía un feature muy interesante. am, que ahora no me puedo recordar cuál era. Y por supuesto, GitHub es el más popular. Era gratis. Yo me acuerdo que Bitbucket era, tú podías instalarlo localmente si querías. Tenía un instalador local, Ujú. también GitLab, um, pero había que pagar ciertos features del producto. Y por eso GitHub, um, creo que GitLab te daba private, o Bitbucket te daba private repositories Sí. de Ey, gratis. sí, de Creo eso que sí ese me era acuerdo. sí, Sí, de Creo Git. que, creo que todo el rollo de GitLab era seguir como la filosofía de GitHub, como de cómo estructura las cosas y visualmente también le daba un parecido, Ajá. pero hacerlo open source. Y era una alternativa muy buena. Yo también estuve en proyectos donde lo propusieron, lo usamos un tiempo. Era muy, eh, digamos, entre comillas, difícil Ey. de darle su mantenimiento, de instalarlo, porque tenías que tener a alguien dedicado especialmente a tu infraestructura, a tus DevOps, y Ujú. para los equipos pequeños no siempre les era eficiente tener a alguien dedicado, entonces mucha gente era su queja de que es demasiado trabajo, mejor pago un poquito extra. Pero sí, de hecho GitLab es una opción genial también. Ok. No, pues sí. Nada más como anécdota. eh, sí teníamos Bitbucket y así como dice don José, Bitbucket era de los primeros que te permitía tener repositorios privados gratis mientras tu equipo no superara cierto número de personas. Entonces esa era una ventaja enorme. correcto. Ahí la única bronca, así como dicen, es que si tú lo querías instalar local, ahí sí era un quebradero de cabeza. Yo sí me acuerdo de haber trabajado al menos en 2 proyectos donde lo usamos, y más de una vez los scripts de actualización nos rompían todo. Entonces, pues obviamente mi experiencia no es absoluta, pero sí era mucha ventaja que pudieras tener tus cosas privadas, mucho porque hay muchas empresas que son muy celosas de su código. Entonces, tener algo así en la nube o con cualquier proveedor de servicios no era cosa fácil y a veces hasta lo prohibían los de InfoSec. Es interesante que lo menciones. Hay empresas que son muy celosas con su código. Hay empresas que son lo contrario. Y por ejemplo, ahorita que decías lo del Ujú. el límite por número de usuarios. Atlassian para su herramienta Jira tiene una filosofía similar. Creo que dependiendo del número de usuarios es la licencia que pagas. Eh, Y he conocido, digo, no voy aquí a decir nombres para mantenerlo profesional, sí, pero sí. he conocido equipos que para pasarse esta restricción, pues sí, pagan la licencia básica con, Eh. creo, 10 usuarios y se comparten las credenciales. Y eso es Qué caray. una, una práctica horrenda desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de buen gusto, sí, pero eso ya es más subjetivo. Eso. Pero pero sí, o sea, siempre va a haber gente de los 2 extremos, ¿no? Como de que hay gente que sí le pone celo a sus prácticas y les toma muy en serio la seguridad, y hay gente que con tal de crecer rápido no les importa, quieren, reducir costos, se quieren optimizar, presupuestos y se van por ese lado. La otra estrategia de precios, por ejemplo, Ujú. GitHub, el público, también creo que tiene un límite en el número de repos. Pero entonces,
conozco empresas también y grandes, o sea, no son empresas pequeñas, o sea, son empresas grandes que tienen proyectos de open source donde su repositorio contiene varios binarios, varios servicios, varios codebases básicamente, nada más que cada codebase lo tienen en un branch diferente. Entonces, Ah, técnicamente solo tienen un repositorio, pero luego tienen como 20 branches que efectivamente funcionan como master branch de aplicaciones y de servicios diferentes. Para jugarle al sistema hay gente para todo, en eso realidad. sí, eso sí. O sea, ¿ha visto algo usted similar, don Pepe? No, es que ahora que dice él eso, es como el que está, es como que, como se dice, que el preso siempre está pensando cómo escapar, ¿no? Tiene Sí, todo el tiempo del mundo. sí, señor. Y es Sí, lo mismo. Siempre hay alguien que está pensando cómo burlar el sistema. Sí, eso que ni qué. Bueno, si quieren vamos a... Yo creo que ya nos vamos directo al link principal. Estaba yo viendo este repositorio. Se llama List of Tech Migrations. Es como una pequeña recopilación de artículos de compañías. Regularmente las compañías mantienen un blog de ingeniería y muchas de esas compañías exponen la forma en que migraron de una tecnología a otra. Entonces encontré este artículo, a mí se me hizo muy bueno, de hecho estuve viendo pues, de las empresas más populares, ¿verdad? No, realmente hay muchas empresas aquí que no conozco, hay otras empresas que nada más las he oído mencionar y hay muchas que obviamente son muy populares, Twitter, eh, Google, Microsoft, todos ellos. Y los artículos más o menos te explican por qué hicieron las migraciones. Lo estaba platicando mucho, bueno, al menos yo y don José tenemos experiencia con este tipo de migraciones, o sea, regularmente nos contrataban empresas grandes que tenían monolitos y se querían cambiar a arquitectos de microservicios. Don José era arquitecto, yo era parte del equipo de DevOps regularmente, y nos tocaban así este tipo de migraciones de una tecnología a otra. Y aquí, pues, las tienen por año y eso es lo que se me hace chido, porque puedes ver de muchos años para atrás, pero así yo por lo menos cuando lo empecé a leer, empecé a ver así como varios patrones. Uno de esos patrones, y no sé ustedes qué piensan, déjense los explico, era que regularmente las empresas empiezan haciendo monolitos con lenguajes de programación que son de tipado dinámico. En este caso vi mucho Ruby, mucha gente cambiándose de Ruby a otra cosa. Empezaban con Ruby en un monolito, supongo yo que con Rails, porque pues, es el framework más popular en esos años al menos. Y luego se cambiaban a microservicios, pero con un lenguaje de tipado estático y fuerte, que pues puede ser optimizado muchas más veces, ¿verdad? Y otro tipo de migraciones que vi mucho fue de bases de datos, MySQL. Empezaban muchas empresas con MySQL y se cambiaban a bases de datos ya, ¿cómo se llaman? Servicios de compañías de bases de datos. O sea, ya realmente no los manejaban ellos, sino ya no los manejaban ellos como empresas, sino que ya los tenía otra compañía. Bueno, pero esos son dos puntos. Entonces, ¿qué piensan del primero? Regularmente yo vi eso, yo vi que muchos se cambiaban de Ruby, empezaban con Ruby y se cambiaron a otra cosa. Y pues no sé qué piensen de eso. Primero tú, Gerardo. creo que sí, he visto esto completamente. Me tocó vivirlo también en mi antigua empresa y de esta empresa no me da problema hablar de ella porque ya no existe. Se llamaba Uyala. Ok. Y sí, en su momento, cuando entré yo como un ingeniero junior ahí con ellos, todo era Ruby. Todo era Ruby. Ruby era lo que había que aprender, lo que había que procesar, lo que había que hablar Ruby, entender Ruby, comer Ruby, dormir, soñar Ruby, todo Ruby. Ok. Y al principio me, como que me entusiasmaba. Yo venía más como de un contexto más en Enterprise, ya había sacado mis certificaciones en Java, había hecho algo de .NET, o sea, cosas más empresariales, y Ruby era el nuevo, Ruby era como lo emocionante. Y estaba muy inflado ahora que lo Sí. pienso. Y era así, era esos años. Bueno, como que ya era la segunda parte de ese bloque, pero siento que es un bloque que empezó como desde 2007, 2005, tal vez 2007, hasta 2013. Yo pienso que esos son los años en los que Ruby era como el rey. Todo el mundo que quería entrar al área de desarrollo de software empezaba por ahí. Pero se empezó a hacer muy tóxico. Ah, Como caray. que A ver. se empezó a inflar tanto que recuerdo que era cuando empezó a circular mucho el término de ninja developer.
queremos un ninja en Ruby Development. Y ya Oh, llegaba ya. la clásica persona con sus ahí el objetivo era crear software que fuera muy, como ingenioso. Como Ujú. que era clásico que si te hacían una revisión de código y había 2 alternativas, y tú podías hacer la lógica de ese método en una línea, ellos iban a probar la que se hiciera en una línea en vez de la que se hiciera en 3. Ah, Y como que los incentivos eran como, Ruby te deja hacer cosas ingeniosas, pero sí. era un incentivo malo, si tú me lo preguntas. Entonces, en en su tiempo, hacía sentido, ya después, ahora que lo veo en retrospectiva, era una muy mala práctica y, le dio muchos problemas. Pienso que eso contribuyó, o sea, lo que dices del tipado dinámico, Ujú. las precariedades de Ruby como plataforma también le fueron poniendo más piedras a la tumba de los monolitos que se escribían con ella. Por ejemplo, que Ruby era de un solo thread, que Ruby, bueno, lo que te decía de los tipos dinámicos y Sí. el manejo de paquetes, las Ruby gems. Hay gente que todavía tiene pesadillas de escuchar esas dos palabras. Okey. Entonces, como que todo eso y lo tóxico que se volvió, o sea, el que la gente ejerciera ese músculo contigo de que yo sé Ruby y aquí está mi solución de una línea para tu problema. Eso fue lo que, como la gota que derramó el vaso, y fue cuando la gente se empezó a desenamorar de Ruby, pero pasaron varios años, pasaron como 2013, 14, por ahí fue cuando la gente empezó a moverse más de Ruby. Sí. Don José, usted, Yo dígame. pienso que una de las falacias más grandes que hay, sobre todo cuando comenzamos a escribir código, Ujú. es que, y Gerardo dio en el clavo, porque cuando escribimos código nos olvidamos que fundamentalmente lo estamos escribiendo para que nosotros mismos lo podamos entender 6 meses después, ¿no? Lo que fue lo que estábamos tratando de hacer en ese momento. Y sobre todo para que otros developers puedan continuar el trabajo sobre todo cuando se trata de hacer mantención del software, ¿no? Y eso ha sido siempre yo creo que ahora está un poquito más relajado el tema, pero es Ujú. verdad que hace 10 15 años atrás, por ejemplo, yo vengo mis inicios comenzaron en los 90 Sí. y a medida que los lenguajes se fueron volviendo, sobre todo de tipado fuerte, se volvieron más sofisticados, tenían más Ujú. eh, syntactic sugar, ¿sabes? Están un poco más, te permitían hacer más de esta pirotecnia. Sí. Los developers se volvieron un poco más obsesivos con escribir códigos que parecían casi un cifrado dentro del mismo código. Entender qué es lo que estaban tratando ¿sabes? En vez de utilizar quizás técnicas que eran un poco más em, verbosas, ¿no? De mayor cantidad de líneas de código, pero Ujú. te permitían por lo menos entender cuál era la intención de hacer el código de una manera u otra, ¿no? Sí. Y ahora me recuerda con lo que dice Gerardo, que es verdad que hubo una época en que, y quizás yo pequé en algún momento, pero me di cuenta rápidamente de que básicamente casi que fue un autosabotaje cuando escribía ese código, porque después regresaba a ese código 6 meses más tarde y ni me acordaba de qué se trataba todo aquello. Ujú. Pues, Eh, dígame. Referente a la pregunta como tal, Ujú. yo pienso que muchos de estos lenguajes también vinieron con la explosión yo pienso que Microsoft en algún momento, cuando había por ejemplo, yo vengo del mundo de Microsoft Sí. y antes de que viniera el actual CEO que está, que me cuesta un trabajo inmenso siempre recordar su nombre, Natilla, Satya Nadella. Hey, ese mero. y siempre se me olvida el nombre del pobre señor. Em, Se volvió tan difícil hacer cualquier cosa, no difícil desde el punto de vista técnico, pero Ujú. no habían, hubo muchos lenguajes que surgieron durante esa época, hace 15 años atrás quizás, y que eran más apetecibles para los developers que estaban comenzando, ¿sabes? Muchos eran completamente, podías escribir tus aplicaciones sin necesidad de tener que pagar una licencia por un IDE o nada de ese tipo. Ándele. Yo creo que eso
un poco que catalizó el proceso este de adopción de todos estos lenguajes que surgieron, sobre todo. Y yo me recuerdo de la época de, por ejemplo, del PHP. Ajá, eh, Aquello fue terrible. Yo sufrí terriblemente con ese lenguaje. em, y aún tengo que lidiar con él porque tengo un par de sitios por ahí en WordPress y me da pesadillas cada vez que tengo que hacer algún cambio. sí, Pero yo creo que por ahí estuvo la cosa, ¿no? Todos estos lenguajes que surgieron de la noche a la mañana, un poco más eh, appealing al desarrollador común. Por eso fue que hubo tantos proyectos y también con la combinación de los startups, hubo tantos proyectos que lo más importante era sacar un producto rápido, sí, ¿verdad? No había tiempo para. Entonces, por ahí también salió toda la explosión o la masificación del uso de JavaScript, por ejemplo, sí, sobre todo cuando salió Node y todo este tipo de cosas. Am, por ahí yo creo que estuvo la cosa sí. respecto a esa explosión que hubo con todos esos lenguajes. Sí, yo principalmente, y traía un artículo de soporte precisamente, este es de Jeff Atwood, a lo mejor a ustedes les suena, este es el de Coding Horror. Pues yo tengo muchos años siguiéndolo, él también viene del mundo Microsoft, pero cuando él terminó con Stack Overflow, porque era uno de los fundadores, él decidió que su siguiente proyecto iba a ser en Ruby. En ese tiempo, así como usted lo dijo, Ruby tenía muy poca barrera de adopción. Eh, Al menos yo y Gerardo, no digamos profesionalmente, pero cuando estábamos en la preparatoria empezamos con Visual Basic. Y como usted lo mencionó, una licencia de Visual Studio para poder programar en Visual Basic era bastante dinero. Y estamos hablando más de en Latinoamérica que pues no. La conversión a nuestra moneda era muy alta en ese tiempo también. Y entonces, pues yo me acuerdo que las licencias de Visual Basic nos las robábamos. O sea, literalmente el profe las instalaba en una sola computadora para que nosotros programáramos y era con una de esta licencia pirata. Entonces, esa era mucha barrera de adopción para empezar. Y luego, empezaron a salir estos lenguajes, ah, perdón por la palabra, pero dizque creados para hacer las cosas rápido, así como Ruby, PHP, como usted lo mencionó, lo demás. Y aquí lo que dice este Jeff Atwood es que al menos a él, también tenía problemas de licencias. Es de los primeros puntos que agarra, licencia y fricción. O sea, porque un lenguaje como PHP, tú puedes abrir un editor de texto cualquiera y lo puedes empezar a editar. Con Visual Basic también puedes hacer eso, pero no eres tan productivo. Al menos no eran en los tiempos que estábamos. Con C Sharp también puedes hacer lo mismo. Ya ahorita ya puedes ser más productivo con C Sharp. Ya tengo un poco más de tiempo con C Sharp. Y realmente sí, ya lo puedes hacer con Visual Studio Code, lo puedes hacer con el Atom, lo puedes hacer con otro de este. O sea, ya la barrera de fricción ya se disminuyó muchísimo. Entonces, eso fue Y también parte estaba del éxito. ¿Perdón? y también estaba el tema muchos de estos lenguajes eran, por ejemplo, el PHP era un lenguaje interpretado. Básicamente no tenías Sí. que compilarlo, básicamente lo editabas y le dabas refrescar al navegador y ya estaba ahí Ajá, el resultado, ¿no? exacto. Y quizás por eso también te facilitaba un poco el desmadre de crear todo en 10 minutos. Sí, Sobre todo en aquella época, ¿te acuerdas? Estaba todo el tema comenzaba el uso diabólico de JavaScript en las sí, páginas, pero eran básicamente, era JavaScript al puro. No tenía jQuery ni nada de eso tan sofisticado, era más bien. claro. Entonces era una sopa entre JavaScript, PHP y 10.000 cosas, para nada más que para lograr una pequeña, ¿cómo se dice? Una animación. Una interacción, sí, Por algo ahí yo pequeño. creo que está en lo cierto. Sí, eso sí. Entonces, Jeff Atwood decía, pues lo voy a hacer en Ruby porque ya también Ruby ya no es cool. O sea, no es un lenguaje así de nicho. Pero lo que siempre dijo y lo que me quedó mucho en este artículo es que él decía es que en ese tiempo él aventaba hardware del más nuevo y aún así Ruby tenía un rendimiento, un performance así, bueno a secas. No era así fabuloso. Y él dice, es que estoy muy, ¿cómo decía que estaba? Estoy muy apapachado por haber usado lenguajes como C Sharp, como Java y todos ellos, que son lenguajes de tipado fuerte, y obviamente las optimizaciones que hace un compilador y todas las optimizaciones que también puedes hacer en tiempo de ejecución son muchas. Entonces él decía,
ese es lo único que extraño, pues, de .NET o de C Sharp. Y yo estoy de acuerdo, y parece que las compañías, si nos volvemos al artículo que estábamos mencionando, parece que las compañías se dan cuenta de eso también, que a la hora de mejorar el rendimiento, pues, no pueden seguir utilizando lenguajes, de tipado dinámico, porque no se pueden optimizar tanto. A lo mejor JavaScript yo creo que ya es una excepción a esa regla, porque JavaScript ya el V8 de Google, yo creo que ya es una máquina tan sofisticada que ya podríamos comparar el performance, pero aún así nunca puedes llegar al mismo rendimiento. Digamos, no sé qué opinión tienen de eso. No, 100% con lo que dice. Yo- Okey. lo que dices de V8, del ambiente de ejecución de JavaScript es cierto. O sea, se necesita una compañía como Google para poderle dar mantenimiento a una máquina virtual de ese Sí. calibre. Este, Otras máquinas virtuales, bueno, todo el runtime de .NET, la Java Virtual Machine, inclusive nuestro compatriota Miguel Di Casa, o sea, él, en muchos artículos que él escribe y muchas cosas que él es el autor de artículos o de cosas que mencionan a su competencia, porque él tiene el runtime de Xamarin, Sí. y él, es lo que él dice. O sea, nosotros estamos ahí jugando a tener un runtime muy eficiente, pero la cantidad de trabajo es inmensa. O sea, tienes que ser un Ujú. jugador muy grande para poder hacer un runtime competente. Y ahí va Miguel de Casa con su Xamarin, y con su Mono, pero no, o sea, él mismo siempre dice, llegar a un lugar como donde está la Java Virtual Machine, donde está el V8 de Google, toma tiempo, toma un pequeño ejército de gente nada más para estar al día y seguir empujando actualizaciones, seguridad, todo el rollo. Está Claro. muy, muy difícil. Y yo no sé quién hizo el runtime de Ruby, por ejemplo. Es muy básico, es muy pobre. O sea, es lo que les decía, o sea, tiene lo del single thread, siempre fue un dolor de cabeza. Ajá. Si querías que aceptara algo parecido a multithreading, tenías que meterle gemas por sin ningún lado, un Ey. montón de dependencias, nada más para hacerlo que hiciera un poco del paradigma de multithreading, y no había este, nada de seguridad en el sentido de que tú vayas a consultar un dato y esté ahí. De hecho, Ujú. de lo que recuerdo también de Ruby, y creo que también se podía hacer un poco con PHP, no me llega tanto la memoria de lo poco que llegué a hacer de PHP, pero en Sí. Ruby había una estrategia que se llamaba monkey patching, que básicamente era lo que Sí, tú sí, sí, podías sí. modificar cualquier variable global o cualquier estructura o cualquier clase, la podías modificar ahí. Podías decir, ¿sabes qué? String ya no es string y ahora va a regresar números. Y lo podías hacer. Y mucha gente lo hacía sobre todo para testing, para hacer Oh, pruebas, porque era muy difícil. Por ejemplo, la composición en Ruby era clases y traits. Entonces, no eran nada compatibles, y los frameworks de testing eran muy, muy primitivos. Entonces, lo que hacía alguien era, llegaban, le hacían un patching para que esta cosa en runtime es el código de producción, pero le quitas todo lo de código de producción en runtime, le pones un mock en runtime, y entonces ujú. ya haces tus pruebas. Pero el día de que dejes de que algo pase, algo salga mal y no hagas tu patching, estás ejecutando el código de producción en las pruebas. Y es un dolor de cabeza. Entonces, Claro. no, definitivamente Ruby para mí se quedó muy corto en muchas cosas. Me tardé un rato en llegar a esa conclusión, porque te digo, yo estaba envuelto en toda esa politiquería de, Ruby es lo mejor, y si no sabes Ruby no eres nadie y nunca vas a avanzar en tu vida. Y a veces los mismos reclutadores validaban esas Ah, sí. asunciones, Okey. porque los mismos reclutadores, había mucha gente que si veía Ruby te hablaban, si no veían Ruby no te hablaban. O sea, así de sencillo. Entonces, Oh, ya. era muy, muy complicado. Te digo, puedes hacer cosas muy rápidas con Ruby, pero si ya una vez que dejas de buscar rapidez, ya tienes que empezar a ver más allá de Ruby, y creo que muchas de estas empresas es lo que hicieron. Sí. Bueno, yo Y pienso es común, Gerardo, es común ver esta tendencia a crear estos pequeños cultos alrededor de ciertos lenguajes, ¿verdad? claro. Porque me recuerdo, ha habido otros lenguajes que ha sido casi, por ejemplo, cuando todo el Node.js salió oficialmente, Ujú. yo me recuerdo en esa época, muchos developers dijeron, qué bien, finalmente un lenguaje que puedo usar en front-end, back-end, en todos lados.
y se van, y me recuerdo que había un canal en esta compañía que yo estaba trabajando, había un canal de Slack Ey, que era solamente de desarrolladores de JavaScript y de verdad que era casi un culto aquello. Eh, y tú lo dices bien claro, a veces está alimentado por la necesidad del mercado de encontrar cierto perfil de programador que te permita llenar las plazas o te permita tener algo que tú sabes que el empleador anda buscando, que quizás le vendieron alguna bambolina con un lenguaje u otro, ¿no? Entonces por eso se ha visto bastante a menudo esa tendencia a tener ciertos cultos. Yo me acuerdo, no sé si fue Scala, sí, tuvo un Scala. tiempo de pequeño, o sea, tuvo sus 15 minutos de fama y, y aquí era una locura, Scala con el functional programming, la programación funcional y toda esta historia. Ujú. Y casi fue lo mismo, ¿no? Tuvo un momento de idolatría desenfrenada por un grupo de gente que eso volvió una locura. Sí, precisamente yo trabajé en Scala un buen rato y me recuerda usted el comentario también, usted lo hizo, me decía, es que llegas 6 meses después y ya no le entiendes al código. Eso me pasaba con Scala. Ujú. No, Scala era complicadísimo, al menos al principio, y también, era una como una mezcla de lo que también decía Gerardo de tienes que hacerlo en una línea, tiene que verse lo más sofisticado que se puede y tienes que hacerlo, críptico si se puede para que se vea que le entendiste. Y yo me acuerdo estar Creo que un trabajando día, con Scala y no. Dígame. yo creo que un día debería hacer un programa de una de las cosas que más daño hace, yo creo que a la comunidad en general, Ey, es la abundancia infinita de artículos de personas que se dedican a escribir, sobre todo en Medium. A mí, yo Medium sí, sí. no lo soporto por el hecho de que hay tanto artículo malo comparado con los pocos buenos que te vas a encontrar. Ujú, Y entonces yo pienso que toda esa plétora de artículos malos está creando tanta confusión en la comunidad en aspectos como, ¿sabes? Principios de ingeniería de software, ese tipo sí. de cosas que son tan importantes. Y todo eso al traste con, por ejemplo, malos lenguajes o mala implementación de un lenguaje, o por ejemplo, cuando que fue una furia que duró poco, cuando la programación funcional, em, la mala implementación de los principios en cual estaba basado ese tipo de programación. Sí. Igual pasa con la programación orientada a objetos. Ujú, Yo pienso que hay muchos de esos, la comunidad está saturada de malos artículos y yo veo eso mucho, por ejemplo, en Domain Driven Design, en DDD. ujú. Hay tantos malos artículos allá afuera que la gente los toma, los asume como correctos, que está creando una confusión total. Okey, Yo pienso que eso también es se refleja un poco en todo en la necesidad incluso a veces esta de migrar todos estos códigos, porque partieron de una mala posición desde el principio, ¿no? Hasta que se dieron cuenta y rectificaron. claro, claro. Gerardo, ¿qué tienes que decir? Pues, bueno, me quedé pensando un poquito en lo que decías de Scala, Ey, porque sí creo que tiene el potencial de ser como muy críptico, así como lo decías. Es una lástima porque siento que Scala es como que es muy idealista en ciertas cosas. Y una de las cosas que empujaron más en términos de ser versátil es de que tú puedes crear tus propios operadores. De hecho, ah, sobre escribir operadores y crear operadores, ujú, es algo que viene todo desde atrás, desde C, desde C++. sí, Y era algo, no era tan usado, pero sí era como una herramienta más en el arsenal de los desarrolladores y Scala lo retomó. ujú, Pero a raíz de eso hay, hay cosas en Scala que puedes tener dos archivos abiertos, los dos son Scala, los dos compilan, pero son completamente diferentes en términos de cómo se ve y cómo se siente el lenguaje. claro, Entonces, estoy seguro que la persona que desarrolló ese framework, ese modelo de pensar para que Scala sea tan dinámico que puedas hacer eso, tuvo el tiempo de su vida, se divirtió muchísimo implementando esto, fue algo como muy catártico, algo muy
eh, sí cumplió muchas cosas a nivel personal, me quiero imaginar, pero de ahí en más, no, esa misma dinamicidad es lo que permite estas expresiones tan obscuras, tan crípticas, que Claro. luego ya nadie le entiende. Entonces, yo al principio, por ejemplo, yo sé que tú, Miguel, no sé cuál sea el caso acá con don José, hemos hablado otras veces en este mismo podcast de Golang, de que no es como que la panacea para ti, tú no le has encontrado el uso ni nada. Ujú. Golang es uno de los primeros lenguajes que fue muy opinionado hasta en el cómo se formatea el código. Sí. Tú corres un Go FMT y si el código es válido sintácticamente, te lo va a acomodar en una forma muy específica. O sea, dónde te pone los espacios, dónde te pone las corchetes, dónde te pone los comentarios. O sea, Ujú. te va a formatear todo de una forma muy homogénea. Y al principio se me hacía como muy, no sé, como que se estaba metiendo demasiado en tu forma de hacer las cosas, como que estaba tomando un paso más allá del que debería de tomar, que como que Ujú. ese tipo de decisiones tendrían que haber sido dejadas al desarrollador. Ey. Pero ahora ya no pienso así. Ahora sí, tal vez ya hay más lenguajes que hacen eso, no estoy seguro. Golang fue el primero que vi y sí, como que tu cerebro se acostumbra a ver código en un cierto formato y estructurado de una cierta forma. Y aunque sea código de un compañero, de una persona junior, de una persona senior, se está estructurado de una forma en que ya dejas de ver el formato y te concentras en la lógica. Y eso te quita como una carga mental. Y Sí. pues no sé, siento que Golan lo cumplió en ese aspecto. Ok. Estoy de acuerdo contigo en 100%. No sé si Miguelón se acuerda Dígame. en este proyecto último que estuvimos juntos trabajando. Ujú. Yo era muy, em, yo hacía mucho hincapié en el hecho de tener eh, un método muy estándar ¿sabes? Que sea muy, de cierta manera, cuando tú estás creando software, sobre todo para Ujú. cuando estás realmente que necesitas producir software, como si fuera una línea de ensamblaje de automóviles, por ejemplo, Sí. ¿no? Necesitas con esa misma eh, metodología crear tantos features sea posible. Yo hacía mucho hincapié en el hecho de crear estándares y crear procesos que eh, quitaran quitaran el proceso le quitaran al desarrollador del plato responsabilidades que eran más allá de las que no fueran enfocadas a resolver el problema del negocio que estábamos tratando de resolver, ¿no? Sí. Y una de las maneras en que se resuelve, en mi opinión, ese problema de productividad, porque al final es un problema más bien de productividad, Ujú. es tratando de incorporar librerías que te permitan, tú sabes, hay mucho código usualmente en una aplicación que es código de boilerplate, ¿no? Código que tiene que estar ahí para poder llevar a cabo em, cosas de infraestructura interna del software Ujú. que realmente existen ya librerías establecidas que ya están probadas, que desde el punto de vista de negocio tú no resuelves nada escribiendo ese código tú mismo. Sí. Y eso es uno de los códigos más complejos de escribir usualmente, porque es donde hay más riesgo de cometer errores y crear bugs. Y yo era muy fehaciente en el hecho de que teníamos que implementar un sistema para casi que estandarizar el proceso de escribir código en una manera que todo el mundo, si tú, especialmente cuando estás haciendo microservicios, porque el mayor problema con los microservicios, cuando tú no tienes una, un orden de este tipo, una disciplina de este tipo, y tienes, por ejemplo, a ver, hoy en día quizás tengamos 7, 8 cuando estás comenzando con una aplicación, pero puede rápidamente ir a 30, 50, 100, 200 microservicios. Si todos ellos van a lucir diferentes y todos van a tener un sabor de anarquía en el sentido de Ujú. cómo fue escrito cierta parte del código que no tiene nada que ver con el negocio, que es más bien boilerplate. Ujú. Eso crea una confusión y cada vez que un desarrollador tiene que ir de un microservicio al otro, es casi como un learning curve, para nada Ah, más que sí. entender qué fue lo que se trató de hacer aquí. Y entonces ya lo quitas, ya toda la concentración que debería tener para resolver el problema de negocio,
ya queda básicamente em, defeat the purpose de poder ser más productivo, porque ya estás tratando ahora de entender qué fue lo que se escribió aquí, que es completamente diferente a otro microservicio al que estabas mirando. Y una de Claro. las cosas que yo quería hacer hincapié en este proyecto era que para el desarrollador tienes que tratar de hacer las cosas lo más fácil posible desde el punto de vista de las distracciones y todo el trabajo extra que no ofrece ningún valor desde el punto de vista de negocio. Porque cuando tienes un equipo de 40, 50, 60 desarrolladores trabajando todos ellos en diferentes microservicios, para mí el valor de verdad es que tú puedas ir de un microservicio a otro Ujú. y saber exactamente dónde está todo lo que necesitas para hacer los cambios que necesitas. Claro. Eso para mí es lo más importante cuando estoy tratando de establecer una experiencia para el desarrollador, una experiencia de trabajo que sea bastante productiva, que le ofrezca a ellos las herramientas para ser productivos, ¿no? Y yo me acuerdo que había esta falacia de que los microservicios iban a permitirte ahora tener 4 desarrolladores que fueran Python y 5 desarrolladores que fueran de Node.js y 4 de C Sharp y .NET. Ujú. Y eso se probó que eso era una locura, porque lo que pasó es que creaste un silo, aislaste estos desarrolladores en estos lenguajes específicos y lo que Sí. pasaba era que entonces cuando se te iban 3 o 4 desarrolladores de Python, las personas de Node.js o de .NET Core o de C Sharp, sorry, no querían actualizar o no sabían cómo actualizar los microservicios de Python, ¿no? Ajá. Sí. Porque es la naturaleza del desarrollador a veces tener cierta versión a cierto lenguaje o no ser proficiente en el lenguaje como tal y cometer muchos errores. Claro. So, ya tú mencionaste algo ahí que realmente me llamó la atención, que es con el formateo de Golang, de tratar de homogenizar todo. De cierta manera, yo veo un beneficio cuando es a nivel de arquitectura en general. Es la experiencia que he tenido más reciente con este proyecto que tuve con Miguel. Ujú. Sí, yo creo que esto nos sirve así como entrada al siguiente tema, es precisamente el vínculo que usted mandó, em, sobre cómo migrar eh, código legado. Y eso también es, o sea, se vincula también con el artículo de todas las migraciones, porque también otra cosa que vi es que todo el mundo está migrándose de monolitos a microservicios. Y eso es algo que es muy cierto, si no mantienes consistencia. O sea, porque la ventaja de los microservicios es que tú puedes tomar decisiones independientes en cada uno, ¿verdad? Pero si todas esas decisiones son demasiadas, pasa lo que nos comenta don José. Y otra cosa que he visto también es que incluso si tienes tú el mismo stack en todos los servicios, así otra vez cada microservicio es un pequeño snowflake, es un pequeño copo de nieve, donde cada uno lo codificaron de una cierta manera, en otro lo codificaron de otra cierta manera, usan el mismo stack, pero son diferentes maneras de codificar. Y entonces eso se vuelve, en inglés no sé cómo traduciría, bueno, siempre uso desvío, drift, siempre digo, se desvían los microservicios unos de otros. Entonces te empiezas a tener, aunque tengas el mismo stack de tecnología, los programadores utilizan ese stack de otras maneras. ¿Sí me entienden? Y eso hace que el trabajo, por ejemplo, para equipos centrales, como yo estaba en el mismo proyecto con don José, yo estaba en un equipo central. Entonces nuestro trabajo era evitar eso, era evitar el desvío, el drift. ¿Por qué? Porque si cada microservicio tenía su propio pipeline, entonces eso significa que cuando agregáramos un nuevo paso en ese pipeline, teníamos que meterle ese paso a todos los microservicios y había unos que ya lo tenían, pero de otra manera. Entonces cada quien estaba resolviendo los mismos problemas, pero de manera diferente. Eso cuando tienes un monolito, pues obviamente es en un mismo repositorio, pero ahora ya teníamos muchos repositorios, entonces teníamos que estar resolviendo el mismo problema en varios repositorios y luego quitando cosas que a lo mejor los desarrolladores decían, no, pues yo me imagino que debe de ser así, pero no veían la arquitectura en general, o sea, no veían la arquitectura de decir, pues mira, ya tenemos esto resuelto en otro lado, ¿por qué no nomás agarramos esa solución y la ponemos aquí listo? No sé si te ha pasado algo así, Gerardo. Sí, bueno, como que los microservicios no son la solución de todo. Eso sí lo aprendí hace un tiempo. Ujú. Este, obviamente hay gente que llevó lo del monolito al extremo y empezó a meter todo porque hasta, como dicen acá, everything and the kitchen sink, o sea, todo lo que se les ocurría lo metían en el mismo servicio porque era más fácil
agregarle un endpoint a un servicio que ya existía que crear otro servicio nada más para esta cosa que quiero hacer ahorita. Entonces, Sí. era la mentalidad de, pues bueno, yo voy a hacer era el miedo a hacer un refactor, el miedo a hacer como un servicio nuevo y como la mentalidad de yo solo voy a hacer la mínima cantidad de cambios para que yo pueda cerrar la tarea que me asignaron y Ajá. ya no va a pasar de ahí. Ya que se preocupe la persona que siga, yo no me voy a preocupar. Entonces, estoy de acuerdo que ese es un extremo muy malo, pero entonces el otro extremo es cuando los desarrolladores quieren expresar su identidad, de decir, yo tengo estos gustos, porque ni siquiera, a veces muchas de las decisiones no están basadas como en benchmarks o en métricas de sobre qué stack es más bueno o sobre un mismo stack, qué estrategia, qué arquitectura es más buena. O sea, nadie se Sí. pone a hacer su tarea de proveer datos duros de cuáles son los beneficios de implementar las cosas de una u otra forma, sino que simplemente dicen, pues yo he trabajado con esto, me es familiar, lo voy a implementar así, o yo leí este artículo, o alguien me dijo que esta era una buena idea. Y entonces es la parte donde nos damos cuenta a veces que el desarrollo de software es menos ciencia y más artesanía, bueno, craft. Entonces, ese es el otro extremo donde cada quien tiene espacio para expresar sus ideas, que no es algo malo por sí mismo. O sea, si tú tienes una buena idea, dila, fundamentala y se va a implementar. Y si se implementa y es un éxito, se va a implementar en todos lados. Pero aquí Sí. caemos en eso de que cada quien tiene su idea, cada quien tiene su castillito. Y entonces, en vez de tener un castillo, uno se me acaba de recurrir esta analogía donde estamos defendiendo un pueblo y en vez de tener un castillo grande, tenemos muchos como torreoncitos así desparragados y de todos nos va a llegar el ejército de orcos y nos va a comer porque nadie se pone de acuerdo. Claro. Bueno, no sé si funciona la analogía tengo que admitirlo, pero bueno. Sí funciona, sí funciona. Pero bueno, Sí. el chiste es ese, como de que tiene que haber un balance ahí y para eso están estos equipos centrales. A mí es algo que me gusta donde estoy ahorita. Siempre que vas a hacer un servicio, tienes que como que poner en papel, como que ordenar tus ideas y decir, bueno, ¿hay otros servicios en los que pueda meter esto que quiero meter? No, pues está este y este y este y tienes que fundamentar por qué no es una medida perfecta. ¿Por qué tienes que ir de más allá y decir, tengo que hacer un servicio nuevo? Y hay veces que al hacerlo en un servicio nuevo no pasa el escrutinio, como de que no hay Sí. fundamento, te pones un documento y alguien que te haga una revisión va a decir esto no se sustenta. Este, entonces, y funciona para ese lado y también para el otro, como de que alguien quiere solamente hacerle un apéndice más a un servicio que ya existe y son dominios de negocio completamente diferentes. Entonces, también ahí llega la revisión y dice, esto sí podría hacerse como un servicio diferente, dado que los dominios no se traslapan. Entonces, así como estamos acostumbrados a hacer code reviews, deberíamos estar acostumbrados a hacer architecture reviews y tener gente que Mm, tenga esa dimensión de cuál es la big picture de toda la arquitectura que tienes y ir haciendo caso por caso, porque no hay regla que aplique para todas las situaciones. 100%. sí. Yo siempre digo que el arquitecto, porque el desarrollador, yo aún me encanta desarrollar, yo escribo mucho código, Okey. pero yo siempre digo que el arquitecto es el responsable de tener, no es responsable como tal, no lo digo de una manera en que es el único que puede, pero tiene una responsabilidad de tratar de mantener un orden dentro del ecosistema de servicios que tú puedas tener, en este caso, digamos, el microservicio. Am, Porque muchas veces el desarrollador está muy enfocado solamente en el área que está tratando de resolver, en el feature que está tratando de escribir, y cuando muchas veces ellos necesitan, no sé, a ver, los casos más comunes que veo es, por ejemplo, así arbitrariamente deciden que quieren agregar una nueva librería. Ey. Ellos no están pensando en las implicaciones que puede traer agregar una librería a nivel del servicio únicamente, cuando quizás esa sea una conversación que se necesite tener desde una altura, desde una posición abstracta, donde miremos esto de una manera más general, cómo va a afectar el ecosistema en general, ¿no? Y quizás encontrar una solución que no solo funcione para ese servicio específico que se está modificando, pero que quizás se pueda ser usada por todos los demás, ¿no? Y Sí, entonces, am, en mi opinión, muchas veces el desarrollador
y es por diseño. Yo pienso que es por diseño. No deberías abrumarlos con responsabilidades que no sean otras, que no sea resolver el problema que se está tratando de resolver en esa historia específica o en el story o the card, como le Ujú. decimos en el sistema acá. Sí. Y pienso que a veces lo- los, los arquitectos han perdido un poco ese sentido de, de entender cuál es el rol que tienen que jugar, más allá que de estar dictando esta librería o un poco en la onda tiránica de establecer cierta rigidez. Y yo Ujú. no pienso que la rigidez sea la solución, más bien el rigor es la palabra correcta de buscar que haya una disciplina, pero que haya cierta flexibilidad en entender cuáles son las tendencias que hay, que a los developers les gusta, que se sienten cómodas con ellas, analizarlas de un punto de vista más holístico y mirar y decir, bueno, esto puede ser aplicado en general, ¿no? Claro. Y tiene la razón de que a veces exageramos, yo los llamo microlitos, porque hay una tendencia a, usualmente gente que viene de los monolitos, tienen una tendencia a mirar, a ver en qué servicio puedo meter este nuevo feature. em, y hay un proceso ahí de análisis, por supuesto, y es lo que tú dices. Tienes que mostrar por qué es necesario tener un nuevo servicio o si realmente la data, porque al final del día los servicios lo que están haciendo es, sobre todo en los microservicios, es Ujú. tener el control del estado de una serie de objetos, ¿no? Controlar el estado, en la modificación del estado de esos objetos que van a representar una capacidad o una business capability Ujú. específica de cada uno de esos servicios, ¿no? Y, y viene un proceso de análisis de la data. ¿Qué data es la que ese servicio está tratando de modificar o es una data que puede estar completamente nueva dentro del sistema? Es data que se nutre de otras parcialmente de otros datasets. um, y es verdad, viene un proceso ahí de análisis que a veces no se hace, de muchas conversaciones, sobre todo entre los arquitectos y los desarrolladores. Ujú. Um, Esa es mi Y, opinión, el punto de vista y, de mantener un rigor en cuanto a cuándo se crea, en cómo tratar los microservicios, porque el problema es que hay mucha, como vuelvo a repetir, hay mucha documentación allá afuera que confunde mucho, Ujú. que no te explica bien cuáles son las razones por los microservicios. Y yo estoy convencido que los microservicios empezaron esta nueva onda ahora, este nuevo eh, furor que hay. Sí. Eh, Fue una combinación entre en la programación orientada a objetos con lo que se conoce como Domain Driven Design, que casi dicta esta separación de los bounding context, de los subdominios, ¿sabes? Sí. Tiene toda esta separación lógica de business capabilities. Y yo pienso que el problema está en no saber cómo hacer el mapeo de todos esos conceptos, que son básicamente conceptos dentro de la organización de tu software, a servicios básicamente implementados, ¿no? Y ahí es donde está un poco hay mucha mala documentación allá afuera, donde no te explican cómo llegar a esa conclusión, a ese análisis. Y es bueno que haya gente que cuando haga una revisión de ese análisis pueda decidir si fue bueno o no, ¿no? Am, y Eso el es muy, hecho de que eso lo vi esté, mucho ahora en este proyecto en el que estuvimos Miguel y yo. Gerardo. en ese sentido, creo que esa revisión, y a mí me gusta que esté en papel, bueno, un documento, algo que puedas revisar qué decisiones se tomaron y por qué se tomaron, es genial. Y me ha tocado estar de los dos lados. O sea, por ejemplo, recuerdo perfectamente estar en el lado del desarrollador de que, es que quiero hacer esto y la gente que maneja toda la infraestructura y las personas que están al mando de decidir la arquitectura no me dejan, no me permiten hacer lo que yo quiero. Y es frustrante. Pero al mismo tiempo, el trabajo de un arquitecto es tener todas esas consideraciones, lo que decía usted, don José, del dominio, de que las cosas hagan sentido semánticamente, e inclusive otras cosas más allá. O sea,
cuestiones de costos, cuestiones de seguridad, que el desarrollador de a pie a lo mejor no se pone a pensar. Si quieres meter este API en un servicio que está redundante y está escalado a cientos de instancias porque es algo crítico, si tú piensas que le vas a agregar esta pequeña partecita, por ejemplo, un caché en memoria para facilitarte hacer cualquier cosa que quieras hacer ahorita rápido, pero con la escala de este servicio, o sea, estás desperdiciando muchísima memoria, estás elevando costos, estás poniendo código donde hay un servicio tal vez que tenga acceso a información confidencial de los usuarios. Eso hace más complicadas las auditorías, eso hace más complicado bueno, como le llaman por acá está el data government, que Ujú. es más que nada saber qué hace cada servicio, qué datos son los que maneja y básicamente poder decir fehacientemente de que está bien manejados los datos sensitivos de un usuario. Todo eso se vuelve más complicado mientras más código haya, mientras más lógica haya. Hay que hacer auditorías más exhaustivas, es una complicación de operación. Es un mundo de cosas que como desarrollador tal vez no tenemos esa visibilidad. Ey. Y no se trata de que son los buenos contra los malos y que tú sabes menos y yo sé más. Al final de cuentas, todo ese conocimiento se debería de compartir. Y cuando se diga, no es de nuestro mejor interés hacer esto, esta adición a este servicio, se debe de fundamentar también del otro lado, como de que el que esté el responsable de la arquitectura tiene que ser capaz de decir por qué no y en qué afecta y cuáles son inclusive otras alternativas. No solamente es un no por un no. Ujú. Por 100%. Y eso tiene que venir, eh, tiene que venir un proceso de entendimiento de cuáles son los roles que tú vas a tener un equipo, porque no tiene nada de malo. Yo pienso que hay etapas, ¿no? O diferentes, hay un timeline en tu desarrollo como ingeniero en software, que es que todos empezamos básicamente de un punto de partida que es escribiendo código y estando más cerca al código que quizás un arquitecto después de 10 o 15 años. Ujú. Pero yo lo veo de una manera que es progresiva, ¿no? Una manera en que eh, básicamente vas ganando la experiencia al tener esa conversación que tú bien mencionas, que los arquitectos tienen que tener, o las personas en general que estén a cargo de la visión más eh, sa- abstracta del sistema como tal y mirar a todos los elementos y todos los componentes que están en juego. Ellos tienen que tener esa conversación constantemente con el desarrollador para que el desarrollador pueda ir aprendiendo cómo se piensa en términos de dominio, de subdominio, de por qué estos concerns están aislados uno del otro. Ujú. Am, y esa conversación tiene que ocurrir porque esa es la única manera en que el desarrollador que está directamente escribiendo el código puede evolucionar en su carrera, ¿no? Claro. Si tú lo sabes explicar, si tú sabes explicar tu visión al desarrollador, por qué tiene que ser de esta manera u otra, yo pienso que esa es la única manera que ellos pueden realmente crecer, sobre todo porque es más fácil. A mí me gusta mucho ir al código del desarrollador y decir, mira, aquí donde se hace esto, se hace lo otro, porque tú aprendes mucho más rápido con tu propio código que viendo 57 videos de tutoriales y esto y lo otro, y siempre los mismos ejemplos, el to-do list y el order y Sí. el invoice y siempre son los mismos ejemplos en todos lados. Cuando tú llevas ese tipo de analogía, ese tipo de análisis, ese tipo de crítica constructiva al código que ellos mismos escribieron, ahí es donde hay mucho más desarrollo, ¿entiendes? Y es entender los roles, ¿no? Y tú lo dices de una manera muy, muy cierta, no es que yo sea mejor desarrollador que tú o tú mejor que el otro, es simplemente cuáles son los roles, porque hay un objetivo mayor que es producir software para la compañía en la que uno está trabajando, ¿no? Sí. A no ser que estés haciendo tú tus propios proyectos personales. Pero la idea principal de una compañía es producir software de la manera más rápida, más segura, más eficiente, para poder estar competitivamente a la par con las otras compañías. Si eso se comunica de una manera clara y tú le haces ver al desarrollador el valor que tiene que él se enfoque en ese aspecto, mientras otro desarrollador se va a enfocar más en el tema de análisis más general, del diseño más general de la aplicación, yo Ujú. creo que es la mejor solución que he visto yo implementar, que yo la trato de implementar, de hecho.
todo el tiempo, donde quiera que voy con los clientes, es lograr esa... A mí lo que me gusta es crear, yo le digo el assembly line. Tienes que crear un assembly line Ujú, de software. Y esas conversaciones tienes que tener, o sea, lo contrario, pereces en el intento. claro. Sí, nada más extendiendo un poquito lo que acaban de decir y ya nada más para irnos a los comentarios finales porque ya estamos un poquito cerca del final. Extendiendo esa parte de los roles, a mí, yo lo que pienso es que debe haber mucha alineación precisamente en los roles porque tú sabes, bueno, empiezas como junior, entonces tienes, al menos yo como senior en muchos proyectos me tengo que preocupar por no nada más enseñarles qué no deben hacer, sino el por qué. Entonces, cuando estamos haciendo esos diseños de domain driven design, cuando estamos de tratar de ver la independencia de los microservicios entre cada uno, cuando estamos tratando de ver los subdominios, los bounded context, siempre les decimos, es que bueno, esos son a lo mejor decisiones que se toman a nivel arquitectónico, pero es bien importante que tú las sepas para que tu trabajo pueda encajar como pieza de rompecabezas en la arquitectura. Porque Exacto. de otra manera lo que vas a venir haciendo es que vas a tener piezas que no cuadran, y ahí es donde muchos le echan la culpa al arquitecto. O sea, muchos dicen: "No, pues es que este arquitecto es el clásico Ivory Tower architect, el que está siempre en su torre de marfil y nada más Ujú. nos dice: 'Usen esto', pero, pues, no encaja con la arquitectura". Y ahí lo que don José menciona es, bueno, yo voy al código con el programador, le digo por qué van a encajar las piezas, le digo por qué esto tiene sentido a nivel arquitectónico, y así, van creciendo las personas, ¿me entienden? Pero si no hay alineación, a mí me ha tocado muchas veces, desgraciadamente, eso, que en microservicios no hay alineación entre arquitectos, no hay alineación entre los arquitectos, porque tenemos de varios, no hay alineación entre los arquitectos y los tech leads, que regularmente son los que se juntan para decidir arquitectura, y luego no hay alineación entre los tech leads y los juniors. Entonces eso hace que también otra vez nos vamos al drift. Tú ves a unos arquitectos haciendo unas cosas por un lado, otros por la otra, y entonces no caen como piezas de rompecabezas como debe ser. Y eso sí es algo que he visto en arquitectos muy buenos, entre ellos don José, que lo que hacen es que vienen contigo, ven la arquitectura y no nada más ven la arquitectura, sino que te dicen: "Así va a encajar porque estoy viendo tu código que está estructurado así". Entonces, no están basados en algo que nada más es ideal, sino que simplemente ven el código, ven cómo está estructurado y luego dicen: "Ah, bueno, en base a esto yo puedo tener una arquitectura así". Y ese es el tipo de cosas que no he visto en muchos, arquitecturas de microservicios, y luego ya después terminas con arquitecturas así, ¿cómo les llaman esto? Arquitecturas emergentes, pero por todos lados, tienes la arquitectura Exacto. está muy disparatada para todos lados. Entonces, no Exa- sé, ya comentarios finales, don José, acerca de esto. No, toda la razón. Es decir, mira, hay un tema muy importante, algo que yo no sé por qué Ujú, no se trata tanto en la industria de nosotros. sí, Es que el concepto del coaching, ¿no? De tener a un coach, ey. de mentoring, de upskilling. eh, lo vemos, por ejemplo, vemos que hay CEOs que tienen sus coach, right? Ah, sí. Grandes personas que están en posiciones de poder, todos tienen coach. No, hay una razón por esto, ¿verdad? Ujú, Y yo no veo que las compañías hoy en día tengan un programa establecido, un programa de hecho que tenga rigor, que tú semanalmente pases por un proceso de coaching tus developers, que sea una actividad activa, que sí, ocurra dinámicamente todas las semanas, donde tu responsabilidad es hacer coaching todo el tiempo. Porque si tú no haces ese transfer de conocimiento, ese transfer de visión, de cómo pensar, en software engineering de una manera diferente, de ingeniería de software de una manera diferente, ujú, es imposible que tú le quieras pedir eh, eh, al desarrollador que logre ver tu visión cuando tú no la comunicas, porque telepatía hasta hoy en día, que yo sepa, no estamos ahí. Entonces, ese es quiero cerrar la conversación con eso, es que es importantísimo para ujú, las personas que están en esa posición de mirar el sistema de hacer el diseño general del sistema que son las personas que están pensando el por qué estas cosas tienen que ir de esta manera,
de explicarla y de enseñarla, de hacer coaching a sus developers para que ellos entiendan por qué, que no es un capricho, que es, Sí. hay todo un plan detrás de esto, ¿no? Y Ajá. yo sé que el desarrollador lo aprecia mucho, porque ellos lo empiezan a absorber. Y eso lo vi, por ejemplo, con uno de los equipos que estaban con nosotros, Intertech. Ellos nunca habían trabajado con microservicios y cuando empezamos a hacer coaching, yo empecé a hacer coaching directamente con 4 o 5 de ellos. En cuestión de 2 meses entendían perfectamente cuál era la idea detrás de separar todos estos bounding contexts y agregados y qué sé yo, Ujú. y por qué era la razón de que existían en diferentes servicios, etcétera, ¿no? Eso Claro. es lo único que quería cerrar con eso, que coaching es muy importante y eso no ocurre en la industria. No sé si es una cuestión de ego, no sé si es una cuestión de miedo de que el alumno supera al maestro y tenemos todas estas, por supuesto, todas estas presiones corporativas, pero Claro. Sí. yo creo que eso es lo más importante. Si un arquitecto quiere dejar un legado, creo que tiene que ser ese, es el ser capaz de enseñar todo ese conocimiento a los developers que están empezando. Bien, entonces, Gerardo. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. No, no creo que pueda agregar nada más. Ya rápido, porque volviste a poner tu focus en el link anterior, el de Sí. las migraciones, y creo que aquí hay otra estadística que tal vez retomemos para otro episodio, Ujú. pero se me hace interesante que la primera mitad de la década, las migraciones, la mayoría de las migraciones son de lenguaje y de plataforma, y la segunda mitad de la década, la mayoría de las migraciones son de motor de bases de datos y Ah, sí. de infraestructura, como de orquestador de infraestructura. Ah, sí. Sí. Entonces, no sé si sea como una señal de que las cosas empezaron a madurar y ya no hubo necesidad de hacer estos cambios de plataforma y en vez de eso, ahora lo que la gente está haciendo más como analizando sus decisiones anteriores es alrededor de cómo se almacenan los datos, no solo de cómo se masajean con la plataforma. Entonces, tal vez Sí. en algún momento retomemos esa parte. Y como les decía, sí, completamente de acuerdo con lo de los roles y del mentorship. Creo que nos hace falta a todos ser mentores y mentoreados en cualquier capacidad que tengamos y cualquier oportunidad que haya. Así es que estoy muy de acuerdo en ese ánimo. Perfecto. Bueno, ya como les decía, ya para cerrar, don José, vamos a promocionarlo usted. Díganos dónde lo podemos encontrar, díganos qué anda trabajando ahorita, si puede. Y pues cualquier cosa, De estamos libre hecho, para usted. estoy trabajando, bueno, sabes que recientemente terminé con el cliente que estábamos. Sí, señor. Y me voy a dedicar por los próximos, yo llevo rato trabajando un proyecto muy interesante. Sí. Em, Básicamente, la idea, no puedo hablar mucho de él aún por cuestiones de competencia, no puedo Sí, claro. entregar las armas tan pronto, porque es un proyecto muy interesante que va a crear va a transformar el modelo de negocio que se ha venido de una industria específica en los Estados Unidos, en la Sí. industria de los masajes. Ah, bien. La industria aún opera como en los años 80. La única diferencia es que, por ejemplo, antes, qué sé yo, usaban un calendario de papel para poder, para anotar los clientes y cuando venían, y hoy en día usan un calendario electrónico, algún sistema de booking o lo que sea. Ujú. Entonces, la industria ha funcionado igual por 30, 40 años. Entonces, estamos trayendo un sistema que no es un sistema de booking, hay ya suficientes allá afuera. Es Claro. una cosa completamente diferente que va a cambiar la manera en que esa industria funciona, para que se adapte más a los tiempos modernos. Sí. Entonces, voy a dedicar mis próximos 6 meses a sacar la primera versión. Yo Ujú. estoy escribiendo todo el código en .NET, .NET Core, el backend. Sí. Estoy haciendo todo el frontend estoy entre Flutter y Swift UI, iOS. Ujú. Estoy haciendo dos versiones, viendo con cuál me siento más cómodo, cuál tiene un pros y cons. Y al final voy a tomar una determinación con cuál me voy a quedar. Entonces, básicamente, a eso me estoy dedicando. Ah, Y me perfecto. pueden encontrar en LinkedIn, sobre todo. Siempre estoy ahí, José Fernández. Sí. Y
tengo en mi sitio, lo estoy preparando, Softvolution, es el otro sitio que estoy preparando, un poco para mostrar, y estoy preparando también, de hecho, un podcast que está más enfocado a los CTOs, CFOs de las compañías, para que ellos entiendan Ujú, cómo las decisiones que ellos toman impactan la compañía en muchos sentidos, ¿no? No solamente, y cómo el CFO va a pasar a ser una parte neurálgica del proceso de desarrollo de software, porque los costos con toda esta revolución de los clouds y las plataformas como Azure, AWS, ujú. están trayendo unos costos. Si tú no sabes cómo regular bien tú no sabes cómo optimizar bien el uso de tus developers con todos estos recursos que parecen que salen de la nada, porque ya esta ilusión de tener un data center físico ya desapareció, pero entonces los costos aún se mantienen y ahora son mucho más difíciles de entender, sobre todo para los CFOs. Um, Estoy preparando un podcast en esa dirección, un poco más como de consejo o de porque yo pienso que los sitios, la tecnología los ha cogido de sorpresa. O sea, Sí, muchos de los sitios tienen 50, 60 años, están en ese grupo de edad. La tecnología se ha movido demasiado rápido. Ellos no han tenido tiempo para reaccionar a este movimiento vertiginoso de las tecnologías. Y de cierta manera ellos están un poco que en análisis parálisis, ¿no? claro, Porque no saben qué hacer, no entienden cómo funcionan estas cosas hoy en día. Y, y lo vemos muy a menudo con los clientes, ¿no? Y sí. quiero tener un podcast que esté dirigido más bien a ese. Ya hay suficiente podcast de programación, ya hay suficiente podcast de cómo hacer un to-do list. Va a ser un poco más conceptual. Igual con la parte del mentorship, el coaching de nuevos developers, sobre todo entender los principios de software engineering, ¿no? Ujú, Cosas como el DDD, por qué razón existe un aggregate, cuál es la función de un aggregate, de un bundle context, ese tipo de cosas que es más bien conceptual. La implementación ya va cambiando. So, usualmente en LinkedIn puedes ya tener acceso a todos mis otros, a mi sitio web. Tengo un sitio web personal que se llama pepitofernandez.com. Estoy usando mi nickname. Creo que está ahí en no sé si lo tengo, no, ahí tengo, si bajas en la página, veo que estoy mirando tu pantalla. sí. Se dice pepitofernandez.com, ahí debe estar tengo un primer blog, que de hecho es en español, porque quería Muy bien. eh, potenciar a la comunidad hispana a entender estas cosas. Y estoy creando mi otro sitio que es más bien para cuestiones ya de consultoría. Pero como estoy tomando este tiempo off de consulting y voy a dedicarme al producto voy a estar quizás un año dedicado a este producto que estoy creando, Claro. voy a mantener a la gente más al tanto de ese producto. Perfecto. No, pues mucho So, éxito. ya, Ya tiene su primer todo. suscriptor del podcast. En cuanto lo saque, me suscribo. No se preocupe. No, cuando lo saque los invito, porque me parece Gracias. que los dos tienen puntos muy buenos. So, Sí, señor. No, y Muchas gracias. éxito en todos los proyectos. Gerardo, ¿quieres agregar algo ya para cerrar? No, pues nada más agradecerle a don José por que haya aceptado la invitación, estar aquí conversando unos momentos. También gracias a ti, Miguel, por organizar el episodio y pues a nuestros Ujú. escuchas por estar aquí con nosotros esta ahorita ya de regreso en este capítulo 5 ya media temporada. Eso sí, a ya ustedes. se supone que llegamos a los 13, ¿verdad? La otra temporada, yo creo que 13 también está bien esta vez. Pues yo quiero cerrar igual agradeciendo a don José. A título personal, yo trabajé mucho con don José y realmente es de los mejores arquitectos que he visto. Mucha gente me lo recomendó, mucha gente me hablaba de él y cuando lo vi trabajar vi que era cierto todo lo que decían. Y pues así como le comenté alguna vez, usted merece su éxito y estoy seguro que le va a ir muy bien. ¿Va? Y así nos Gracias. despedimos. Gracias, amigo. Y esto fue Pared de Radio, amigos. Aquí hablábamos de desarrollo de software y levanten su Jolly Roger. Nos vemos. Bye.